Hay momentos en la vida que dividen nuestra existencia en un antes y un después. Instantes que marcan una línea invisible pero profunda en el camino del alma. Para algunos, estos momentos llegan como susurros suaves, como revelaciones que despiertan en medio de un sueño tranquilo. Para otros llegan con la fuerza de un trueno que sacude los cimientos mismos de lo que creían saber sobre la vida y la muerte. Esta es la historia de un hombre que cruzó esa línea de una manera que pocos pueden imaginar. Un hombre común, con sueños comunes, con alegrías y tristezas como las que todos llevamos en el corazón. No era un santo ni un místico, no pasaba sus días en meditación profunda, ni buscaba activamente las respuestas del universo. Era simplemente alguien que vivía su vida día a día, trabajando, amando, riendo y a veces llorando, como todos nosotros. Pero el destino, o quizás algo más grande que el destino, tenía preparado para él un viaje que cambiaría no solo su propia existencia, sino también la comprensión que tendría sobre la naturaleza misma del alma. Su nombre no importa tanto como su historia, porque en cierto modo su experiencia nos habla a todos. Vivía en una ciudad donde el ritmo acelerado de la vida moderna a menudo dejaba poco espacio para detenerse y contemplar las preguntas más profundas. Tenía una familia que amaba, un trabajo que le daba propósito, y como muchos de nosotros, llevaba en su interior tanto las heridas del pasado como las esperanzas del futuro. Nunca había pensado demasiado en la muerte, al menos no de manera consciente. La veía como algo lejano, como una sombra que tal vez aparecería al final de un largo camino, pero no ahora, no en este momento de su vida. Pero la vida tiene maneras misteriosas de llamar nuestra atención. A veces nos susurra suavemente, y otras veces nos sacude con tal fuerza que no podemos hacer otra cosa más que escuchar. Para él, esa llamada llegó una tarde ordinaria de primavera, cuando el sol brillaba con suavidad sobre las calles y las flores comenzaban a despertar después del invierno. Nada en ese día sugería que algo extraordinario estaba por suceder. No hubo señales en el cielo ni presagios en sus sueños. Simplemente era otro día más, hasta que dejó de serlo. Sentía un cansancio inusual, una pesadez en el pecho que al principio atribuyó al estrés del trabajo. Intentó ignorarlo, como solemos hacer cuando nuestro cuerpo nos envía señales que preferimos no escuchar. Pero esta vez era diferente. Esta vez, su cuerpo no estaba simplemente cansado, estaba enviando una llamada de auxilio que no podía ser ignorada. En cuestión de minutos, ese malestar se transformó en algo más intenso, algo que lo obligó a detenerse, a sentarse, a reconocer que algo estaba profundamente mal. Lo que sucedió después cambiaría todo. Su corazón, ese músculo incansable que había latido fielmente durante décadas, sin que él tuviera que pensar en ello, comenzó a fallar. Los latidos se hicieron irregulares, después caóticos, y finalmente se detuvieron por completo. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Los sonidos se volvieron lejanos y difusos, como si estuviera hundiéndose en aguas profundas. La luz del día pareció atenuarse, aunque sus ojos aún estaban abiertos. Y entonces, en medio del pánico y la confusión de quienes lo rodeaban, algo extraordinario comenzó a suceder. Los médicos dirían después que estuvo clínicamente muerto durante 10 minutos. 10 minutos que para el mundo físico significan exactamente 600 segundos, pero que para él fueron una eternidad condensada en un instante. 10 minutos en los que no hubo latido del corazón, no hubo actividad cerebral medible, no hubo ningún signo que los instrumentos médicos pudieran detectar como vida. Pero lo que él experimentó durante esos 10 minutos desafía toda explicación científica, toda lógica conocida, toda comprensión racional de lo que significa estar vivo o muerto. Porque mientras los médicos trabajaban frenéticamente sobre su cuerpo inerte, mientras las máquinas emitían sonidos de alarma y las manos entrenadas intentaban devolverlo a la vida, él no estaba allí. O más precisamente, la esencia de lo que él realmente era ya no habitaba ese cuerpo tendido sobre la camilla. Había comenzado un viaje que solo unos pocos han experimentado y regresado para contarlo. Un viaje que lo llevaría más allá de las fronteras de lo conocido,
más allá del velo que separa este mundo del siguiente. No hubo dolor en ese momento. Eso es lo primero que recordaría después, lo primero que compartiría cuando encontrara las palabras para describir lo indescriptible. El dolor intenso que había sentido momentos antes simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. En su lugar llegó una sensación de ligereza, de libertad absoluta, como si cadenas invisibles que ni siquiera sabía que llevaba se hubieran roto de repente. Era como despertar de un sueño pesado, o quizás como quedarse dormido después de un largo día de trabajo, excepto que esta transición era infinitamente más suave y más natural que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Y entonces comenzó a ver, no con los ojos del cuerpo, porque esos ojos yacían cerrados sobre la camilla, sino con una percepción diferente, más clara y más amplia que la visión física. Podía verse a sí mismo desde arriba, podía ver a los médicos y enfermeras moviéndose con urgencia, podía sentir la angustia de sus seres queridos que comenzaban a llegar. Pero todo esto lo observaba con una calma profunda, con una comprensión que trascendía el miedo. Era como si una parte de él supiera que todo estaba sucediendo exactamente como debía suceder, que este momento había estado escrito en el libro de su alma desde antes de que naciera. En ese instante entre la vida y la muerte, en ese espacio sagrado donde el tiempo pierde significado y el alma se libera de las ataduras del cuerpo, él comenzó a comprender algo fundamental. La muerte no era un final, sino un umbral. No era un muro que terminaba el camino, sino una puerta que se abría hacia algo más vasto, más hermoso y más real que cualquier cosa que hubiera conocido en su vida terrenal. Y aunque no lo sabía aún, este era apenas el comienzo de las revelaciones que estaba por recibir. Mientras los médicos continuaban sus esfuerzos por reanimarlo, mientras el tiempo en el mundo físico seguía su curso inmutable, él flotaba en ese espacio entre mundos. No sentía miedo, no sentía dolor, no sentía pesar por lo que había dejado atrás. En cambio, sentía una anticipación serena, como si estuviera a punto de recordar algo que siempre había sabido pero había olvidado, como si estuviera regresando a casa después de un largo viaje por tierras extrañas. Y fue entonces, en ese momento de perfecta quietud y claridad absoluta, cuando apareció la luz. No una luz común y corriente, no el resplandor de una lámpara o el brillo del sol, sino algo completamente diferente. Una luz que no solo iluminaba, sino que amaba. Una luz que no solo mostraba el camino, sino que era el camino mismo. Y en esa luz, todas las preguntas que había llevado en su corazón durante toda su vida comenzaron a encontrar respuestas. La luz era diferente a todo lo que había conocido. No era simplemente brillante, no era solo luminosa en el sentido físico que podemos entender. Era una presencia viva, consciente, llena de un amor tan profundo y tan puro que las palabras se quedan cortas al intentar describirlo. En ese momento, flotando entre dos mundos, él sintió que esa luz lo conocía completamente. Cada pensamiento que había tenido, cada emoción que había sentido, cada secreto que había guardado. Y en lugar de sentir vergüenza o miedo ante tal conocimiento, sintió una aceptación absoluta, un amor incondicional que lo envolvió como un abrazo cálido en medio de la noche más fría. Mientras se acercaba a esa luz, o quizás mientras la luz se acercaba a él, porque en ese espacio las distancias parecían no tener sentido, comenzó a experimentar una transformación profunda en su conciencia. Era como si capas y capas de ilusión se estuvieran desprendiendo, revelando una verdad que siempre había estado ahí, pero que nunca había podido ver claramente. El peso de las preocupaciones cotidianas, las ansiedades sobre el futuro, los remordimientos del pasado, todo eso comenzó a disolverse como niebla bajo el sol de la mañana. Lo que quedaba era algo puro, algo esencial, algo que él reconoció como su verdadero ser. En ese estado de claridad absoluta, pudo ver su vida física desde una perspectiva completamente nueva. Su cuerpo, ese vehículo que había habitado durante décadas, yacía abajo siendo atendido por manos expertas. Podía ver cada detalle con una nitidez sorprendente, pero ahora lo veía con desapego, con comprensión. Ese cuerpo no era él,
nunca lo había sido realmente. Era simplemente la ropa que había usado para esta experiencia particular en el mundo físico. Era el instrumento a través del cual su alma había elegido aprender, crecer y experimentar esta dimensión de la existencia. Y ahora que se había separado de él, podía apreciar tanto su belleza como su naturaleza temporal. La sensación de libertad era indescriptible. Imagina por un momento que has vivido toda tu vida llevando una mochila pesada, tan pesada que tus hombros se han adaptado a su peso, tanto que olvidaste que alguna vez caminaste sin ella, y de repente alguien te la quita. Así era esta libertad multiplicada por 1000. No había dolor, no había cansancio, no había limitaciones físicas de ningún tipo. Podía moverse con solo pensarlo, podía estar en un lugar simplemente deseándolo. El tiempo y el espacio se habían convertido en conceptos fluidos, maleables, que respondían a su intención más que a las leyes físicas que había conocido toda su vida. Pero lo más extraordinario no era la ausencia del cuerpo físico, sino la presencia de algo mucho más grande. En ese estado expandido de conciencia, comenzó a percibir dimensiones de la realidad que nunca había imaginado. Era como si toda su vida hubiera visto el mundo a través de una rendija en una puerta, y ahora esa puerta se había abierto de par en par, revelando un panorama tan vasto y tan hermoso que su alma no podía hacer otra cosa más que maravillarse. Había colores que no existen en el espectro visible de la Tierra, sonidos que eran música pura sin necesidad de instrumentos, y una sensación de interconexión con todo lo que existe que hacía que la idea de separación pareciera la ilusión más grande de todas. En medio de esta experiencia sublime, la luz comenzó a comunicarse con él, no con palabras, porque las palabras son limitadas y lineales. Era una comunicación directa, de alma a alma, donde conceptos enteros, emociones completas y conocimientos profundos se transmitían en un instante. Era como si pensamiento y comprensión fueran una misma cosa, como si preguntar y recibir la respuesta sucedieran simultáneamente. Y lo que esa luz le comunicaba era simple pero profundo. Estaba en casa, estaba seguro, estaba exactamente donde necesitaba estar en ese momento. Durante lo que pudieron ser segundos o eternidades, porque allí el tiempo no fluía como en el mundo físico, él flotó en ese estado de paz absoluta. No había prisa, no había urgencia, solo una sensación de estar suspendido en el momento perfecto. Y en esa quietud comenzó a recordar. No eran recuerdos de esta vida solamente, sino memorias más profundas, más antiguas. Era como si su alma estuviera despertando de un sueño largo y comenzara a recordar quién era realmente, de dónde venía y cuál era su verdadero propósito. Fragmentos de otras vidas comenzaron a aparecer, no como películas que observaba desde afuera, sino como experiencias que había vivido que eran parte integral de su ser. Vio momentos de vidas anteriores con una claridad asombrosa. Se vio a sí mismo en diferentes épocas, en diferentes cuerpos, en diferentes circunstancias, pero siempre con la misma esencia, la misma chispa divina que ahora reconocía como su verdadero yo. Comprendió que la muerte y el nacimiento eran como respirar para el alma, un ciclo natural de expansión y contracción, de aprendizaje y evolución. Cada vida era una página en un libro mucho más grande, cada experiencia una lección diseñada para ayudar al alma a crecer, a recordar su naturaleza divina. Y con esta comprensión vino algo aún más profundo, la certeza absoluta de que nada sucede por casualidad. Cada encuentro que había tenido, cada desafío que había enfrentado, cada alegría y cada dolor, todo había sido parte de un plan mayor, de un diseño perfecto que su mente limitada no había podido ver mientras estaba atrapado en la perspectiva del mundo físico. Incluso este momento, este cruce del umbral entre la vida y la muerte, no era un accidente ni una tragedia. Era parte de su camino, una oportunidad para su alma de recordar, de despertar, de recibir enseñanzas que solo podían llegar de esta manera. La luz continuaba rodeándolo, nutriéndolo con su amor incondicional, y en su presencia él se sintió completamente conocido y completamente aceptado. No había juicio, no había condena por los errores que había cometido en su vida.
En cambio, había comprensión, había compasión infinita. La luz sabía que cada error había sido un paso en su aprendizaje, que cada caída había sido necesaria para enseñarle a levantarse. No había nada que necesitara ocultar, nada de qué avergonzarse, porque todo era parte de su evolución, todo era perfecto en su imperfección. Pero entonces, en medio de esta paz sublime, comenzó a sentir algo más. Era como si la luz quisiera mostrarle algo, enseñarle algo importante. No era urgente ni forzado, sino gentil, como una invitación amorosa a ir más profundo, a ver más allá incluso de este hermoso estado de conciencia expandida. Había algo que necesitaba comprender, algo que necesitaba ver, antes de que tomara cualquier decisión sobre regresar o continuar adelante. Y con total confianza, con total apertura, él aceptó la invitación. La luz comenzó a intensificarse, no de una manera que lastimara o abrumara, sino que expandía su capacidad de percibir, su capacidad de comprender. Era como si estuviera siendo preparado para recibir algo sagrado, algo que requería que su conciencia se elevara aún más. Y en ese momento de preparación, sintió la presencia de otros seres, presencias amorosas y sabias que habían estado allí todo el tiempo, esperando el momento adecuado para revelarse. No estaba solo en este viaje. Nunca lo había estado. Había guías, maestros, seres de luz que lo habían acompañado no solo en esta vida, sino a través de todas sus experiencias como alma. Estos seres se comunicaban con él de la misma manera que la luz lo había hecho, directamente, sin palabras. Le mostraron que estaba a punto de embarcarse en la parte más importante de su viaje. Lo que había experimentado hasta ahora era solo el comienzo, la antesala de revelaciones mucho más profundas. Le iban a mostrar verdades sobre la naturaleza del alma, sobre el propósito de la existencia, sobre el plan divino que une todas las vidas en un tapiz cósmico de amor y evolución. Y todo lo que necesitaba hacer era seguir abriendo su corazón, seguir permitiendo que las capas de ilusión se desprendieran, seguir confiando en este proceso sagrado que lo estaba llevando cada vez más cerca de la verdad última de su ser. En ese espacio sagrado, más allá del cuerpo, rodeado de luz y amor, comenzaron a revelarse ante él verdades que su mente humana nunca habría podido comprender por sí sola. Era como si un velo se hubiera levantado, permitiéndole ver la realidad tal como es, sin los filtros de las creencias limitadas, sin las distorsiones del ego, sin el ruido constante de los pensamientos que normalmente nublan nuestra percepción. Lo que vio lo cambió para siempre, porque una vez que el alma recuerda su verdadera naturaleza, ya no puede olvidarla completamente, incluso al regresar al mundo físico. La primera revelación llegó como un conocimiento que simplemente apareció en su conciencia, completo y cristalino. El alma es eterna. No comenzó en el momento del nacimiento físico, ni terminará en el momento de la muerte física. Es una chispa divina que existe desde siempre y existirá para siempre, pasando a través de innumerables experiencias, aprendizajes y transformaciones. El nacimiento y la muerte son simplemente puertas, umbrales que el alma cruza una y otra vez en su viaje de evolución. Son como cambiar de ropa, dejar un traje gastado y tomar uno nuevo, pero la esencia que los lleva permanece intacta, inmortal, sagrada. Y con esta comprensión vino algo aún más hermoso. Cada vida tiene un propósito divino. No hay existencias sin sentido, no hay experiencias desperdiciadas. Cada momento que vivimos, cada persona que conocemos, cada desafío que enfrentamos, todo está cuidadosamente orquestado por una inteligencia infinita que nos ama más de lo que podemos imaginar. Vio cómo su vida actual, con todas sus alegrías y sufrimientos, había sido elegida por su propia alma antes de nacer, diseñada específicamente para ayudarlo a aprender lecciones que necesitaba para su crecimiento espiritual. Nada era accidental, nada era castigo, todo era oportunidad para el despertar. Los seres de luz le mostraron entonces algo que expandió su comprensión aún más. Le permitieron ver el tejido invisible que conecta a todas las almas. Era como contemplar un tapiz cósmico donde cada hilo representaba un alma individual.
y todos los hilos estaban entrelazados en patrones de una belleza indescriptible. Pudo ver cómo las acciones de un alma afectaban a todas las demás, cómo el amor enviado por una persona creaba ondas que se expandían infinitamente, tocando vidas que nunca conocería físicamente. Vio que la separación era la gran ilusión, que en realidad todos somos uno, expresiones diferentes de la misma fuente divina. Esta visión del tapiz cósmico le reveló algo profundo sobre las relaciones humanas. Las personas que amamos, aquellas con quienes compartimos vínculos profundos, no son encuentros aleatorios, son almas con las que hemos viajado a través de múltiples vidas, compañeros de un viaje eterno que acuerdan encontrarse una y otra vez para ayudarse mutuamente a crecer. A veces aparecen como padres, otras como hijos, a veces como amantes o amigos, y otras veces incluso como adversarios que nos presentan los desafíos que necesitamos para evolucionar. Cada relación es sagrada, cada encuentro es significativo, cada conexión es parte del plan divino. Le mostraron entonces escenas de vidas anteriores con un propósito específico. No era simple curiosidad ni entretenimiento, sino enseñanza profunda. Vio cómo patrones se repetían a través de las vidas, cómo las lecciones no aprendidas volvían a presentarse de diferentes formas hasta que finalmente las comprendíamos. Vio vidas donde había sido rico y vidas donde había sido pobre, vidas donde había conocido el poder y vidas donde había sido oprimido. Cada experiencia había sido necesaria, cada perspectiva había sido esencial para que su alma desarrollara compasión, sabiduría y amor incondicional. Una de las revelaciones más conmovedoras fue sobre el perdón. Le mostraron que en el plano del alma no existe el concepto de culpa o pecado tal como lo entendemos en el mundo físico. Sí existen consecuencias para nuestras acciones, porque cada acción crea una vibración que debe ser equilibrada, pero no hay un juez externo condenándonos. El único juicio que enfrentamos es el propio, cuando revisamos nuestra vida desde la perspectiva del alma y sentimos en nuestro propio ser el dolor o la alegría que causamos a otros. Esta comprensión trae consigo una responsabilidad profunda, porque nos damos cuenta de que somos los creadores de nuestra propia experiencia. Los seres de luz le explicaron que el sufrimiento en el mundo físico no es castigo divino, sino oportunidad de crecimiento. Cuando un alma elige experimentar dificultades, lo hace desde un lugar de valentía infinita, sabiendo que esos desafíos la ayudarán a desarrollar cualidades como la paciencia, la humildad, la compasión o la fortaleza interior. Cada obstáculo superado es una victoria del espíritu. Cada dolor transformado en sabiduría es un paso hacia la iluminación. Y aunque desde la perspectiva humana el sufrimiento parece terrible e injusto, desde la perspectiva del alma es visto como una herramienta poderosa para la evolución. Le revelaron también sobre las vidas futuras. Vio que después de esta existencia, su alma continuaría su viaje, eligiendo nuevas experiencias en nuevos cuerpos, en nuevos tiempos y lugares. Algunas vidas serían más fáciles, períodos de descanso y alegría, donde podría disfrutar de los frutos de su trabajo espiritual. Otras serían más desafiantes, intensivas de aprendizaje, donde elegiría confrontar aspectos de sí mismo que aún necesitaban sanación y transformación. Pero siempre, siempre estaría acompañado por el amor incondicional de lo divino y por sus guías espirituales que nunca lo abandonan. En ese momento de revelación profunda, comprendió algo sobre las enseñanzas sagradas que había escuchado durante su vida. Las escrituras antiguas, los textos sagrados de diferentes tradiciones, todos hablaban de estas verdades, solo que en lenguaje simbólico y metafórico. Cuando Jesús hablaba de nacer de nuevo, no se refería solo a un renacimiento espiritual en esta vida, sino también al eterno ciclo de reencarnación del alma. Cuando las Escrituras mencionaban la vida eterna, no se referían a vivir para siempre en un solo lugar, sino a la naturaleza inmortal del espíritu que trasciende todas las formas físicas. Le mostraron cómo el concepto de resurrección tiene múltiples niveles de significado. Sí, habla del renacimiento del cuerpo glorificado en las enseñanzas cristianas,
pero también representa la resurrección del alma cada vez que toma un nuevo cuerpo, cada vez que renace en el mundo físico para continuar su aprendizaje. Es un símbolo del ciclo eterno de muerte y renacimiento que el alma experimenta en su viaje hacia la perfección. Y más profundamente aún, representa el despertar espiritual que puede suceder dentro de una vida, cuando el alma dormida en la ilusión de la materia finalmente recuerda su naturaleza divina. Durante estas revelaciones, él no solo recibía información, sino que la experimentaba directamente. Era como si su alma estuviera recordando lo que siempre había sabido en lo más profundo de su ser. No eran conceptos nuevos que tenía que aprender, sino verdades antiguas que estaba redescubriendo. Y con cada revelación sentía una paz más profunda, una certeza más sólida de que todo en el universo está perfectamente ordenado, perfectamente diseñado para el bien mayor de todas las almas. Los seres de luz le mostraron entonces algo sobre el propósito colectivo de la humanidad. Vio que todas las almas en la Tierra están participando en un gran experimento de conciencia, un proceso masivo de evolución espiritual. Cada época histórica, cada civilización, cada avance tecnológico o crisis global, todo forma parte de un plan mayor para ayudar a la humanidad a despertar colectivamente. Estamos en un momento crucial, le dijeron, un tiempo donde muchas almas están comenzando a recordar su verdadera naturaleza, donde el velo entre los mundos se está haciendo más delgado, permitiendo que más luz divina entre en la conciencia humana. Y con esta comprensión vino una responsabilidad. Le mostraron que cada alma que despierta a estas verdades tiene la responsabilidad de compartir ese conocimiento, no a través de la predicación o el proselitismo, sino a través del ejemplo vivo. Cada persona que vive desde el amor incondicional, desde la compasión, desde la comprensión de la unidad de toda la vida, se convierte en un faro de luz que ayuda a otros a encontrar su camino. No tenemos que convertir a nadie ni convencer a nadie. Solo tenemos que ser la verdad que hemos descubierto. Y eso por sí solo transformará el mundo. Mientras estas revelaciones seguían llegando, una tras otra como olas de conocimiento puro, él sintió algo comenzar a cambiar. Era como si hubiera llegado a un punto de decisión, un momento crucial en su viaje. Las revelaciones que había recibido eran tan profundas, tan transformadoras, que sabía que su vida nunca sería la misma, sin importar lo que sucediera a continuación. Y entonces, los seres de luz le indicaron que había algo más que necesitaba ver, algo aún más personal y más significativo para su viaje específico. Los seres de luz que lo habían acompañado durante su viaje comenzaron a manifestarse de manera más clara, más definida. Aunque no tenían forma física en el sentido que conocemos, su presencia era tan real, tan tangible, que podía sentir la esencia única de cada uno. Algunos irradiaban una sabiduría antigua que parecía abarcar eones de existencia, mientras que otros emanaban un amor maternal tan puro que lo hacía sentir como un niño protegido en brazos de lo divino. Cada presencia tenía su propia vibración, su propia firma energética, y él las reconocía a todas, como si siempre las hubiera conocido, como si nunca hubiera estado realmente separado de ellas. Uno de estos seres se acercó más, y en ese acercamiento, él sintió una oleada de reconocimiento profundo. Este ser había estado con él no solo en esta vida, sino a través de muchas vidas. Era su guía principal, su maestro espiritual, que lo había acompañado desde el comienzo de su viaje como alma individual. La comunicación entre ellos era inmediata y completa, sin necesidad de palabras. En un solo intercambio de energía, comprendió que este guía había estado presente en cada momento crucial de su vida, susurrando intuiciones, enviando señales, tratando de guiarlo hacia su mayor bien, aunque él rara vez había escuchado conscientemente esas guías mientras estaba sumergido en el mundo físico. El guía le mostró entonces algo extraordinario: el registro akáshico de su alma. Era como un libro viviente, pulsante con luz y energía, que contenía cada momento, cada pensamiento, cada emoción de todas sus vidas. No era solo un registro pasivo de información, sino una experiencia viva que podía sentir y comprender
desde múltiples perspectivas simultáneamente. Vio vidas donde había sido un sanador en tierras antiguas, aliviando el sufrimiento con conocimientos que parecían fluir de una fuente divina. Vio vidas donde había sido un guerrero, aprendiendo sobre el valor, pero también sobre el costo terrible de la violencia. Cada vida era una pieza del rompecabezas. Cada experiencia agregaba matices a su comprensión del amor, la compasión y el propósito divino. En una de esas vidas, se vio a sí mismo como un monje en un monasterio remoto, pasando días en oración y meditación. Pudo sentir la paz profunda de esa existencia, pero también la soledad que había elegido experimentar. Esa vida le había enseñado sobre la conexión directa con lo divino, sobre el poder del silencio y la contemplación. Pero también le mostró que el aislamiento extremo no era el camino completo, que el alma necesita el roce con otras almas para pulirse, como piedras en un río que se suavizan con el contacto constante. Cada vida era perfecta en su diseño. Cada una ofrecía exactamente las lecciones que su alma necesitaba en ese punto de su evolución. Otra vida que vio lo conmovió profundamente. Había sido una madre que perdió a sus hijos en circunstancias trágicas. El dolor de esa vida era palpable incluso ahora, siglos o milenios después. Pero los seres de luz le mostraron el propósito detrás de ese sufrimiento aparentemente insoportable. Esa experiencia había abierto su corazón de maneras que ninguna otra cosa podría haberlo hecho. Había despertado en su alma una compasión tan profunda por el sufrimiento de otros que se convirtió en la base de muchas vidas futuras dedicadas al servicio. Los niños que había perdido eran almas con las que había acordado esa experiencia antes de nacer, y todos habían crecido espiritualmente a través de ella. Los seres le revelaron entonces algo sobre las almas con las que compartía vínculos más profundos. Le mostraron que su esposa actual, a quien tanto amaba, había sido su compañera a través de incontables vidas. A veces habían sido esposos, otras veces hermanos, en ocasiones maestro y estudiante, y en algunas vidas habían sido incluso rivales que se desafiaban mutuamente para crecer. El amor entre ellos trascendía cualquier rol específico. Era un reconocimiento del alma que persistía a través de todas las formas y todas las épocas. Ver esto le hizo comprender que el amor verdadero es eterno, que las conexiones del alma nunca se rompen realmente, solo cambian de forma. Le mostraron también encuentros con otras almas que habían jugado papeles significativos en su vida actual. Un amigo cercano había sido su padre en una vida anterior, enseñándole lecciones que ahora enseñaba él mismo. Una persona que lo había traicionado en esta vida había sido alguien a quien él había lastimado en una vida pasada, y ambos habían acordado antes de nacer intercambiar roles para aprender sobre el perdón desde ambos lados de la experiencia. Ver estas conexiones tejidas a través del tiempo le hizo comprender que no hay víctimas ni victimarios en el sentido último, solo almas aprendiendo juntas, ayudándose mutuamente a evolucionar a través del baile complejo de las relaciones humanas. Entonces los seres de luz comenzaron a mostrarle el plan divino más amplio. Le permitieron ver cómo cada alma en la Tierra está contribuyendo a un despertar colectivo masivo. Vio cómo los desafíos globales, las crisis que parecen amenazar a la humanidad, son en realidad catalizadores diseñados para forzar un salto en la conciencia. Cada dificultad empuja a más personas a buscar significado más profundo, a cuestionar las viejas estructuras, a abrirse a dimensiones espirituales de la existencia. El sufrimiento colectivo, aunque difícil, es parte del proceso de nacimiento de una nueva era de conciencia expandida. Le revelaron que el momento actual en la historia humana es extraordinariamente especial. Muchas almas antiguas, maestros espirituales, que han vivido numerosas vidas, han elegido encarnar ahora para ayudar en esta transición. Están aquí como maestros, sanadores, artistas y trabajadores de la luz en todas las profesiones, cada uno contribuyendo a su manera a elevar la vibración del planeta. Él mismo, le dijeron, había elegido estar aquí en este momento por una razón específica. Su experiencia cercana a la muerte no era accidental,
era parte de su acuerdo del alma para traer estas enseñanzas de vuelta al mundo físico. Uno de los seres más luminosos se acercó entonces, y su presencia era tan poderosa que el espacio mismo parecía vibrar con una frecuencia más alta. Este ser emanaba un amor tan puro, tan incondicional, que él supo inmediatamente que estaba en presencia de lo que algunas tradiciones llamarían un maestro ascendido o un ángel de alto rango. La comunicación con este ser era diferente, más profunda, tocando lugares en su alma que ni siquiera sabía que existían. Le mostró visiones del futuro potencial de la humanidad, un futuro donde el amor había reemplazado al miedo como la fuerza motivadora principal. En estas visiones del futuro, vio una tierra transformada. Vio comunidades viviendo en armonía con la naturaleza y entre sí, guiadas por la comprensión de que todos son uno. Vio tecnologías desarrolladas no para dominar, sino para servir al bien mayor. Vio niños creciendo con el conocimiento de su naturaleza espiritual, entendiendo desde pequeños que son almas eternas teniendo una experiencia humana temporal. Este futuro no era un sueño imposible, le mostraron, sino una posibilidad real que dependía de las elecciones que cada alma hace en cada momento. Pero también le mostraron que el libre albedrío es sagrado, que nada está predeterminado completamente. El futuro de la humanidad será creado por las acciones colectivas de millones de almas, cada una eligiendo en cada momento entre el miedo y el amor, entre la separación y la unidad. Le mostraron que incluso los actos más pequeños de bondad y compasión envían ondas a través del tejido de la realidad, afectando el resultado colectivo. Cada persona que despierta, cada corazón que se abre, cada mente que se expande más allá de las limitaciones del ego, contribuye a inclinar la balanza hacia un futuro más luminoso. Los seres le dieron entonces un mensaje específico que debía recordar y compartir. Le dijeron que el amor es la única fuerza real en el universo, que todo lo demás es ilusión temporal. El miedo, el odio, la separación, todo eso son sombras que se disipan cuando la luz del amor verdadero brilla sobre ellas. Y el amor del que hablaban no era sentimentalismo ni emoción superficial, sino el reconocimiento profundo de la divinidad en todo ser, la comprensión de que separar a cualquier alma de nuestro amor es separarnos de nosotros mismos. Le mostraron también algo crucial sobre el perdón. El perdón verdadero, le explicaron, no es solo una decisión mental de dejar ir el resentimiento. Es una comprensión profunda de que todos estamos haciendo lo mejor que podemos desde nuestro nivel actual de conciencia, que nadie actúa desde la maldad pura, sino desde la confusión, el miedo o el dolor no sanado. Cuando comprendemos esto verdaderamente, el perdón fluye naturalmente, porque vemos que no hay nada que perdonar realmente, solo ilusiones que necesitan ser sanadas con amor y comprensión. Finalmente, los seres le prepararon para algo que cambiaría todo de nuevo. Le dijeron que había llegado el momento de una decisión crucial. Había visto y aprendido lo que necesitaba ver y aprender. Ahora tenía que elegir. Podía quedarse en este reino de luz y paz, o podía regresar a su cuerpo físico y continuar su vida en la Tierra con el conocimiento que había adquirido. La elección era completamente suya, y cualquier opción sería honrada y apoyada con amor incondicional. La decisión que enfrentaba era a la vez simple y profundamente compleja. Por un lado, la paz y el amor que experimentaba en ese reino de luz eran tan completos, tan perfectos, que la idea de regresar al mundo físico, con todas sus limitaciones y sufrimientos, parecía casi dolorosa. Aquí no había dolor, no había miedo, no había confusión. Aquí todo era claridad, amor y comprensión absoluta. Pero por otro lado, mientras contemplaba su elección, comenzó a sentir algo más, un tirón suave pero persistente hacia la vida que había dejado atrás. Los seres de luz no lo presionaban en ninguna dirección. Simplemente esperaban con paciencia infinita, rodeándolo con su amor incondicional sin importar qué eligiera. Pero le mostraron algo que influiría en su decisión de manera profunda. Le permitieron sentir las emociones de aquellos que había dejado en la Tierra.
su esposa, sus hijos, sus amigos. Pudo sentir su dolor, su miedo, su amor por él. Y en ese momento de conexión empática total, comprendió que su viaje no había terminado todavía. Había cosas que aún necesitaba hacer, lecciones que aún necesitaba aprender, amor que aún necesitaba dar y recibir en el mundo físico. Pero más allá de las conexiones personales, los seres le mostraron algo más importante. Le revelaron que si elegía regresar, llevaría consigo el conocimiento y la sabiduría que había adquirido durante esta experiencia. Se convertiría en un puente entre los mundos, alguien que podría ayudar a otros a comprender que la muerte no es el final, que el alma es eterna, que el amor es la única fuerza real. En un momento donde tantas personas viven con miedo a la muerte, perdidas en la ilusión de la separación, su testimonio podría ser una luz que guiara a otros hacia la paz y la comprensión. La decisión se volvió clara. Con una mezcla de gratitud por lo que había experimentado y determinación por el trabajo que quedaba por hacer, eligió regresar. En el momento en que tomó esa decisión, los seres de luz lo envolvieron en una última oleada de amor tan intensa que sintió como si cada célula de su ser estuviera siendo recargada con energía divina. Le recordaron que nunca estaría solo, que aunque olvidara conscientemente muchos detalles de esta experiencia, la esencia de lo que había aprendido permanecería en su corazón. Los guías espirituales que lo habían acompañado en este viaje continuarían a su lado, susurrando intuiciones, enviando señales, guiándolo en su camino. El regreso al cuerpo fue una experiencia completamente diferente a la salida. Si dejar el cuerpo había sido como quitarse ropa pesada, regresar a él era como ponerse de nuevo un traje que de repente se sentía incómodamente ajustado. Sintió el peso de la gravedad, la densidad de la materia física, las limitaciones del cuerpo tridimensional. Fue como pasar de un océano infinito de luz y libertad a un pequeño contenedor. Pero llevaba consigo algo que hacía que este retorno fuera soportable: el conocimiento absoluto de su verdadera naturaleza, la certeza de que este cuerpo era solo temporal, solo un vehículo para esta fase particular de su viaje eterno. El primer aliento de regreso fue doloroso. Los pulmones que habían estado inmóviles luchaban por expandirse. El corazón que se había detenido tenía que encontrar de nuevo su ritmo. Era como si cada órgano, cada sistema tuviera que recordar cómo funcionar. Los médicos celebraron, llamándolo milagro, hablando de la suerte extraordinaria de haber sobrevivido 10 minutos sin latido del corazón ni actividad cerebral detectable. Pero él sabía que no había sido suerte ni milagro en el sentido que ellos entendían. Había sido elección, acuerdo del alma, plan divino desplegándose exactamente como estaba diseñado. Los días siguientes a su regreso fueron un desafío de ajuste profundo. Físicamente su cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse del trauma que había experimentado. Pero el verdadero desafío era emocional y espiritual. Había visto la realidad desde una perspectiva tan expandida, tan clara, que regresar a las preocupaciones ordinarias de la vida diaria se sentía extraño, casi surrealista. Las cosas que antes le parecían importantes, ahora parecían triviales. Las preocupaciones que antes lo mantenían despierto por la noche, ahora parecían sombras sin sustancia. Había visto la verdad, y esa verdad había cambiado fundamentalmente su relación con todo. Pero con el tiempo encontró el equilibrio. Aprendió a vivir en el mundo físico mientras mantenía la conexión con la comprensión espiritual que había adquirido. Descubrió que podía honrar las responsabilidades de la vida diaria sin perder de vista la perspectiva más amplia del alma. Se volvió más compasivo, más paciente, más presente. Las pequeñas irritaciones que antes lo molestaban ya no tenían poder sobre él. Los conflictos que antes lo habrían alterado, ahora los veía como oportunidades para practicar el amor y la comprensión. Había muerto y renacido, no solo físicamente sino espiritualmente, y esta nueva perspectiva tocaba cada aspecto de su existencia. Lo más importante fue el mensaje que comenzó a compartir con otros, al principio con cautela, solo con aquellos más cercanos, después con más confianza a medida que veía cómo sus palabras tocaban corazones y abrían mentes.
El mensaje era simple pero profundo. La muerte no existe en el sentido que tememos. Es simplemente una transición, un cambio de forma, un paso de un estado de conciencia a otro. El alma es eterna, indestructible, sagrada. Y el propósito de la vida no es acumular posesiones ni lograr estatus, sino aprender a amar de manera más completa, más incondicional, más divina. Les decía a quienes escuchaban que el perdón es esencial, no solo para liberar a otros de nuestro juicio, sino para liberarnos a nosotros mismos del peso del resentimiento. Que cada persona que conocemos es un maestro disfrazado, ofreciéndonos lecciones que nuestra alma necesita aprender. Que los desafíos de la vida no son castigos, sino oportunidades para crecer, para desarrollar cualidades del espíritu que no pueden desarrollarse de otra manera. Que estamos todos conectados en niveles que trascienden la comprensión física. Que dañar a otro es dañarnos a nosotros mismos. Que amar a otro es amarnos a nosotros mismos. Compartía también sobre las vidas pasadas y futuras, sobre el viaje eterno del alma a través de innumerables experiencias. Explicaba que no debemos temer a la reencarnación ni verla como algo negativo, sino comprenderla como el regalo amoroso de un universo que nos da oportunidades infinitas para aprender, crecer y evolucionar. Cada vida es una página en un libro hermoso. Cada experiencia agrega color y textura al tapiz de nuestro ser. Y aunque podamos olvidar temporalmente las páginas anteriores, el conocimiento acumulado de todas nuestras vidas vive en lo profundo de nuestra alma, guiándonos incluso cuando no somos conscientes de ello. Pero el corazón de su mensaje siempre volvía al amor. No el amor romántico limitado, que a menudo confundimos con la verdad, sino el amor incondicional que había experimentado en presencia de los seres de luz. Un amor que no juzga, que no condiciona, que no retiene. Un amor que ve la divinidad en cada ser, sin importar sus errores, sus fallas o sus elecciones. Les recordaba que este amor no es algo que tengamos que ganar o merecer, sino lo que somos en nuestra esencia más profunda. Estamos hechos de amor, nacidos del amor, destinados a regresar al amor. Y sobre la muerte, su mensaje era claro y consolador. La muerte del cuerpo físico es como quitarse ropa vieja y gastarla. Es un momento de liberación, de regreso a casa, de reunión con todos aquellos que hemos amado a través de todas nuestras vidas. No hay nada que temer porque nada real puede morir. Solo las formas cambian, pero la esencia permanece eterna, inmortal, sagrada. Aquellos que han partido antes que nosotros no están lejos, solo están en otra dimensión de la existencia. Y el velo entre los mundos es mucho más delgado de lo que imaginamos. Mientras compartía estas enseñanzas, vio cómo transformaban vidas. Personas que habían vivido con miedo a la muerte encontraban paz. Quienes cargaban culpa y vergüenza por errores pasados encontraban el perdón y la liberación. Familias divididas por conflictos antiguos se reconciliaban cuando comprendían que todas las almas están conectadas eternamente. No tenía todas las respuestas, y nunca afirmaba tenerlas, pero lo que sí tenía era el testimonio directo de que hay más en la existencia que lo que nuestros ojos físicos pueden ver, más amor en el universo del que nuestros corazones humanos pueden contener completamente. Y así, aquel hombre que había muerto durante 10 minutos y regresado transformado, vivió el resto de sus días como un faro de luz para otros. No como un gurú o un santo, porque nunca afirmó ser especial o elevado. Simplemente como alguien que había visto detrás del velo y regresado con un mensaje de esperanza, amor y comprensión. Un mensaje que ahora compartimos contigo, querido oyente, con la esperanza de que te traiga paz, consuelo y quizás el despertar de recuerdos en tu propia alma. Si este testimonio ha tocado algo profundo en tu interior, si has sentido resonancia con estas verdades, te invito a tomarte un momento para reflexionar. Quizás tú también has tenido experiencias que no puedes explicar completamente, sueños que parecían más reales que la vida despierta, intuiciones sobre la naturaleza eterna de tu ser.
Si te sientes llamado a hacerlo, comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. ¿Has tenido encuentros con lo inexplicable? Momentos donde sentiste la presencia de algo más grande. Preguntas sobre la vida después de la muerte que buscan respuestas. Este espacio es para todos nosotros, viajeros en el mismo camino, aprendiendo juntos sobre los misterios del alma. Y si estas palabras te han servido, considera suscribirte para continuar explorando juntos estos temas profundos que tocan el corazón de nuestra existencia. Que la luz y el amor, que son tu verdadera naturaleza, te guíen siempre en tu camino.